Saludamos a la doctora María Fernanda Cabal. Ella es actual congresista de Colombia y está aspirando de nuevo al Senado de la República en las elecciones que el 11 de marzo se van a dar. Pero aprovechando su presencia en la ciudad de Cali, le hemos pedido que nos atienda unos minutos para hacerle unas cuantas preguntas de palpitante actualidad. Doctora María Fernanda, usted se ha reconocido en el ambiente político colombiano como una política y congresista muy polémica. A veces se la talda de impertinente con sus respuestas, con sus planteamientos, se la muestra como provocadora, se la muestra como disociadora. Yo quiero preguntarle, hace ya semana y media la periodista Claudia Morales publicó una carta donde habla del derecho al silencio, haciendo referencia a un caso de violación. En el corre ve y dile de los medios de comunicación han circulado muchos rumores y uno de ellos compromete al jefe del Partido Centro Democrático, al expresidente Álvaro Uribe Vélez, en su condición de mujer, en su condición de política, en su condición de partidaria de Álvaro Uribe Vélez. ¿Cuál es su posición frente a este caso? Bueno, uno tiene que respetar los dramas que vive cada uno. Lo que no es concebible es que uno haga todo un show mediático para dejar comprometido el nombre de todos los que fueron los jefes de ella, por simplemente señalar que fue uno de sus jefes. Me parece una actitud irresponsable, que lo único que generó fue un efecto que de pronto era el que ella quería, que era llamar la atención, cuando en realidad, si ella tiene el valor civil, diga el nombre y denúncielo, porque un violador tiene que estar en la cárcel. En el hipotético caso de que ella hubiera dado el nombre y lo hubiera dado por el expresidente Álvaro Uribe, ¿mantendría usted esta posición que acaba de mencionar? Lo que pasa es que ella ha tenido una actitud de animadversión extrema contra Álvaro Uribe, Centro Democrático, y yo puedo decir que contra mí también. Ella en la emisora, creo que es en La Luciérnaga, sus comentarios son bastante desagradables. Entonces yo no creo que si habla de Uribe, pues terminaría estando en entredicho la veracidad de su historia. Pero a la final dijo que no, que estaban haciendo era un aprovechamiento político, pero es que ella lo propició en un ambiente caldeado preelectoral. El presidente Uribe, lo último que podrían inventarle es eso. ¿Qué más quieren inventarle? Al margen de la relación suya con el expresidente Uribe, usted acaba de decir hace un momento, a un violador hay que castigarlo, hay que sancionarlo, hay que encarcelarlo. ¿Qué pueden esperar las mujeres colombianas de cualquier categoría social o económica del papel suyo como senadora en el Congreso de la República frente a este tipo de casos? Pues mire, yo fui la ponente de la ley de feminicidio, yo la defendí, incluso en contravía de una gran mayoría que son hombres en el Congreso. Yo estoy en Comisión Primera Constitucional, solo somos 3 mujeres, el resto son hombres, ¿sí? En plenaria obviamente es mucho más la composición masculina, en general en el Congreso. Y logré sacar adelante que las penas fueran las máximas penas. Con eso fue que se juzgó y se sancionó a Uribe Noguera. Yo soy una defensora de la mujer, pero es que además estamos en situación de desventaja fisiológica. Si uno tuviera los mismos músculos y la misma fuerza de ustedes, vaya y venga. Pero lo que están es abusando precisamente de tener esa condición muscular y fisiológica superior a la de una mujer. Entonces ya de ahí me parece detestable la situación. Vulnerar el cuerpo de una mujer es profanar, es la intimidad, es la vida, dañan a una persona. Ahora, que los testimonios sean falsos testimonios, cualquier investigación es susceptible de llevarse hasta el final. Pero si volvemos a recapitular lo que ella hizo para semejante escándalo, donde quedaron en entredicho, no los chismes de los malintencionados que involucran a Uribe, sino todos los que fueron sus jefes, yo de jefe estaría muy molesto. Hablando de otro tema, usted es reconocida como ganadera, como una persona empresaria del campo. Su esposo es presidente de Fedegam, a usted se la conoce como empresaria del campo. ¿Qué nos puede decir a los colombianos que no la conocemos suficiente? ¿Es usted defensora de los terratenientes? ¿Es defensora de los latifundistas?
¿O usted de verdad tiene propuestas concretas para defender al pequeño campesino, al mediano campesino, al agroindustrial que no tiene grandes tierras, pero que tiene muchos proyectos para modernizar el campo? Yo no soy ganadera, yo no soy empresaria ganadera. La gente cree que soy ganadera porque mi marido es el presidente de Fedegan. No tiene nada que ver. La familia de mi esposo siempre fue agricultora. Cuando yo me casé con él nos quebramos con el algodón. Duramos 9 años pagando. El banco se quedó con el apartamento de nosotros. Y eso solamente se los digo porque nadie sabe lo que es el riesgo de apostarle al campo colombiano. El campo colombiano ha sido sumergido en toda la narrativa histórica comunista donde habla de terratenientes y de campesinos pobres. Y eso es falso. Ya eso no es así. Y yo a la gente le enseño para que por favor investiguen que la propiedad privada rural suma 46 millones de hectáreas, que los baldíos 17 millones, que las zonas de reserva forestal 12 y que los territorios de resguardos indígenas y colectivos de comunidades negras suman 36 millones. Entonces dígame cuál es la concentración. Si yo a eso le aplico los títulos de propiedad que están en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, me va a dar que el sector de la propiedad privada tiene un promedio de 9 hectáreas por cabeza, mientras que los colectivos de comunidades negras y resguardos indígenas en 3.700. Entonces yo soy la persona que sé cuáles son los indicadores, que no le tengo temor a enfrentar a los mitos ni la narrativa de izquierda que han empobrecido el campo en vez de haber favorecido al campesino que necesita crédito, necesita tecnología y necesita mercado. Que esa alianza del grande con el mediano y con el pequeño se ha hecho toda la vida en el campo, pero en las universidades mamertas lo que hacen es señalarla como si estuviera un terrateniente asesinando a un campesino como si estuviera cazando conejos. Bueno, entonces las cosas como son. Pero a usted le pesa el apellido que lleva, el apellido pero Cabal. Son 300 años. No importa, son pero 300 años. Es un apellido de familias dedicadas no, es un apellido de familias dedicadas a la caña, con grandes extensiones de tierra. Y nos tenemos que sentir culpables no, eso, le quiero decir. El sector agroindustrial produce 1,5 millones de empleos en el Valle del Cauca. Hay que sentirse culpable por eso. Pero usted puede reconocer que habiendo muchos empresarios grandes que generan empleo, también hay muchos no empresarios, rentistas de la tierra. ¿Dónde? Que se quedan con ella dejándola cultivar, dejándola. Le voy a poner un ejemplo. A ver, doctora. Un apartamento en Bogotá vale más que la mejor finca de cualquier región de Colombia. Usted sabe que hay un problema en Colombia con el famoso impuesto predial, Total. La plusvalía. Muchas personas dueñas de tierra dejan la tierra de engorde para que cuando pase a la ciudad la plusvalía quede en manos de los privados y el municipio o el territorio se quede sin esa plata. Pero tiene que ver con los terratenientes, no, independiente de que no sean todos. No tiene que ver con los terratenientes. Yo quiero que usted me muestre dónde están los terratenientes de Colombia con las cifras que yo le di. Colombia está llena de por promedio no va nada. Pero le doy un ejemplo. ¿Sabe cuántos ganaderos tienen menos de 10 reses? 236,000. ¿Y cuántos ganaderos hay censados, por ejemplo, en Fedegan? Todos. No, ¿cuántos? La totalidad. Por eso, son ¿cuántos? 500,000 de ganaderos, 500,000 en total. Y están censados porque se vacunan. Y 236,000 tienen menos de 10,000. Menos de 10 reses. ¿Cuántos tienen más? 4,000 ganaderos pueden tener más de 1,000. Bueno, pero es una Colombia rural pobre. Pero 4,000 pueden tener 1,000 hectáreas y 2,000, 3,000 cabezas de ganado. Pero no, el tema no es discutir. Sí es discutible. Vaya, cultívelas. A ver si le presta el banco. La idea es, usted como congresista, ¿qué le propone al país para que todas esas tierras dedicadas al ganado se dediquen a una agricultura moderna? Dele crédito. Pero usted lo propone, el Congreso lo va a proponer. ¿Con qué medidas concretas? ¿Con qué medida concreta? El campo produce el 8% del Producto Interno Bruto. La industria, el 9%. Vaya, vean ustedes cuánto crédito hay para el campo y cuánto para la industria y a qué tasa para el campo y a qué para la industria y usted me va a decir que yo tengo la razón. Al que menos se le presta es al sector productivo rural porque se considera que tiene más riesgo. Se le presta al que vende los insumos químicos, que no tiene ningún riesgo, y se le presta a la grande superficie que los comercializa como el supermercado, qué risa. Pero a la cadena, a la que está en la mitad de la cadena productiva, que es el que tiene que rezar a ver si le llueve, si no tiene la tecnología de riego,
es el que tiene que ver cómo sale adelante su cosecha, que no se le caiga el precio, a ese le prestan poquito y a la tasa más alta. Y después se hace agua a la boca de toda la izquierda y de los políticos diciendo que es que el campo está empobrecido por los terratenientes. Falso, préstele al chiquito, préstele al mediano, préstele al grande. ¿Por qué hay ganadería extensiva en Colombia? Porque no hay crédito para que la gente cultive. Todo esto que se lo digo lo ponemos a prueba cuando quiera, en el examen que quiera. ¿Qué ejemplos podríamos traer a Colombia de casos exitosos de financiamiento del campo en países desarrollados como los europeos, los asiáticos o incluso Estados Unidos y Canadá? Bueno, lo que pasa es que los países desarrollados subsidian la totalidad de la actividad, porque si no la subsidian la gente se le va del campo y no hay quien produzca comida. ¿No habría posibilidad de pensar en subsidios para el campo? Aquí siempre ha habido unos subsidios u otros, pero esa no es la solución. La solución es que se acceda a un crédito. La gente no quiere que le regalen, quiere que le presten a la tasa adecuada, pero que le den tecnología. ¿Usted cómo compite con un cultivo sin tecnología y a otro que tiene tecnología porque el señor tiene crédito o es rico? Hay que integrar tecnologías. A propósito de eso, recientemente Tumaco, zonas de Chocó, zonas del Bajo Cauca antioqueño se han visto de nuevo en el ojo del huracán por el tema del narcotráfico. Y hay muchos campesinos allá, en el fondo de Tumaco, por ejemplo, que dicen, pero si es que aquí no me llega ni carretera, ni luz, ni agua, ni alcantarillado, y menos transporte, pero en cambio a mí los de la coca vienen y me la compran, me la recogen aquí, me la pagan aquí. El gobierno no lo hace. ¿Qué podemos hacer para romper ese nudo gordiano? Volvemos a lo mismo, volvemos a lo que yo ya le he dicho. Nosotros proponemos que el impuesto predial rural, el 30% de ese impuesto vaya amarrado para que el alcalde quede obligado a que eso sea para construcción de vías terciarias. Hacia mi finca me llega el camino que no está lleno de huecos, donde no puedo acceder, donde en invierno es imposible, sino que yo ya lo he pagado anticipado el arreglo. Le aseguro que la gente pagaría con más gusto sabiendo que el 30% del predial va a afectar positivamente el acceso a su predio rural. Eso por un lado. Por otro lado, esta es una despensa agrícola mundial. En el mundo hay 800 millones de personas que aguantan hambre, necesitan comida. ¿Cómo es posible que Colombia no sea el exportador número 1 de comida, de carne? Ya deberíamos estarlo haciendo. Aquí no hay estaciones, no hay que guardar. La naturaleza no lo da, pero como la política pública es depredadora, es del politiquero de turno que se queda con las entidades que deberían ser técnicas y no políticas. Si usted genera crédito, trazabilidad, accesibilidad al mercado, garantía de ese mercado, este país se transforma. Y le pongo un ejemplo bonito. Vaya, vea los proyectos asociativos de palmicultores grandes con campesinos pequeños y vea la calidad de vida por el ingreso de ese campesino pequeño que se moría de hambre y hoy tranquilamente recibe 3, 4 y 5 millones de pesos mensuales. Su hijo va a la universidad. Eso se puede hacer, pero eso lo sataniza la izquierda. Permítame, le hago pregunta de otro tema. El partido al que usted pertenece tiene un representante, un líder que se llama Fernando Londoño Hoyos, que dijo públicamente en el Congreso de Centro Democrático que había que ganar la presidencia y las elecciones para hacer trizas los acuerdos de este gobierno con las FARC. Si ustedes terminan siendo victoriosos en el Congreso y también en la presidencia, ¿usted coincide con esa posición de él? Yo coincido en que hay que hacer unas modificaciones hasta tal punto que de repente haya aspectos donde se terminan haciendo trizas. Y le pongo un ejemplo. Yo jamás aceptaría las 16 circunscripciones electorales de paz, dizque para las víctimas. Eso es falso. Si usted coge un mapa de Colombia y pone zona de minería ilegal, zona de cultivo de coca y amapola y zona de control territorial, le van a dar los 167 municipios de las circunscripciones de los bandidos, disfrazados de víctimas. ¿Qué víctima va a ir a hacer campaña? Si usted me dice que la JEP hay que modificarla, yo la modifico de tal manera que de pronto le estoy metiendo una bomba atómica. ¿Por qué? Porque ¿quién? ¿Cómo así que estos jueces que escogieron, la mayoría de izquierda, no van a cumplir con los requisitos que cumplen todos los de la rama judicial en Colombia? Ah, ¿tienen patente de qué? ¿Por qué están por encima del resto de la sociedad? ¿Por qué los escogieron jueces extranjeros, también ideologizados? Eso es una vergüenza. ¿Por qué voy a someter a mis soldados a que los juzguen jueces no confiables? Yo voy a hacer reformas, que se hagan trizas de pronto, pero las reformas hay que hacerlas. La reforma rural integral.
Ay, los que sembraron minas y coca nos van a enseñar a cultivar el campo. Es tan vergonzoso lo que hizo Juan Manuel Santos, que es como si usted cogió el violador de su hija y lo vuelve profesor de educación sexual del colegio donde ella estudia. Bueno, de todas maneras hay un hecho concreto, y es que ya el acuerdo está firmado, de alguna forma se está intentando entrar en un proceso que llama posacuerdo, posconflicto. Sí, les fascina la palabra pos. Y seguramente si ustedes terminan siendo victoriosos en las próximas elecciones, ya usted lo acaba de decir, van a plantear una serie de reformas que pueden terminar siendo bombas atómicas. Seguramente, lo acaba usted de plantear. Se le olvida que ganó el no, que la voluntad popular está por encima de cualquier refrendación chueca que hizo Santos con el Congreso del Mermelado. ¿Qué pasa con personas como el ministro de Salud del gobierno de Álvaro Uribe, que se acogió a la JEP, algunos generales y militares que se han acogido a la JEP en este momento, cuando todavía no está claro si van a volver bomba atómica o no ese acuerdo, que son afectos al Centro Democrático? O sea que hay que decirle que sí a la camisa de fuerza que nos impusieron los bandidos de las FARC para mantener la libertad condicionada de los que ya la lograron o de los que la quieren conseguir. No, la pregunta es, ¿no hay homogeneidad en esa posición en el Centro Democrático? ¿Cómo voy yo a juzgar la sensación de una víctima inocente como el ministro Diego Palacio, víctima del régimen de Santos, como lo es Arias, como lo es mi marido? ¿Cómo voy a juzgar si la gente está desesperada por estar libre? Ellos se acogen a lo que sea. Me parece que faltaría yo al respeto a la dignidad de él como ser humano si le digo que está mal hecho. Él no cabe porque él no es parte del conflicto, él es parte del sistema del régimen aplanadora que usa el cartel de la toga asociado con Santos para aplastar al enemigo. Tristemente eso es este país. A uno lo inhabilitan, como inhabilitaron a Zuluaga y están pretendiendo hacerlo con el procurador porque son una amenaza para el régimen. Uribe nunca entendió que él le había cortado la columna vertebral al régimen cuando subió un paisa de la provincia a quitarle el poder a la élite política bogotana. Y se lo devolvió a Santos. Es como devolverle el poder al diablo. Y no puede pasarle de nuevo ahora que intenta promover a Iván Duque y que Iván Duque cuando llegue a la presidencia se le voltee a Uribe. Pues yo creo que siempre va a haber en el imaginario el susto de que alguien nos vuelva a traicionar. No necesariamente es que sea Iván Duque, es cualquiera que pueda ser ungido del presidente Uribe y que la gente diga este es y que lo pueda traicionar. Pero por eso es tan importante tener la bancada más poderosa en el Congreso, porque es una manera de bloquear lo que haga un presidente. El ELN, todo indica, es el responsable del último atentado en Barranquilla a los policías. El gobierno de Santos ha parado las negociaciones en Quito, Ecuador. La posición suya y del Centro Democrático es que definitivamente se deben romper las negociaciones con este grupo armado. ¿Qué negociaría usted con un asesino? Ese es un grupo armado depredador, ideológicamente el más poderoso, el que tiene toda la capacidad del manejo de masas, todo lo que hicieron en el Catatumbo, lo que han hecho en Tumaco, que uno dice FARC, no, ideológicamente es el ELN. Ellos se dicen sociedad civil armada, son tan chiflados que ellos creen que son de verdad la sociedad civil alzada en armas. Están empoderados con todas las negociaciones que han hecho con las FARC en Cuba, avaladas por Santos, que los deja ir a conversar seguro, a dividirse territorios. Sí se han cambiado brazalete, de hecho ese muchacho que cogieron, que es del norte del Cauca, parece que era de las FARC, pero ahora es heleno. Con los helenos hay que aplicar lo que hizo Uribe, que los tenía prácticamente aguantando hambre, harapientos, hay que arrinconarlos, pero es que hay muchos también que están dentro del Estado. ¿Dónde está la inteligencia del Estado? ¿Por qué nos dejaron expuestos a todos? Porque persiguieron a quien hacía inteligencia en el Estado y los satanizaron. Estamos expuestos todos, mi querido periodista, ustedes, nosotros y la fuerza pública. Para terminar, doctora María Fernanda, ¿qué le dice usted a los televidentes e internautas que nos ven y que a usted la tienen categorizada como una de las mujeres políticas más radicales, quizás más fanáticas del uribismo, y que cuando le escuchan hablar dicen, esa señora es falangista, esa señora nos va a traer una dictadura de derecha extrema, qué terror, qué miedo? ¿Qué le contesta usted a ese público? Le contesto a ese público que no soy fanática de nada, no creo en los ídolos humanos, creo en Dios.
tampoco soy fanática religiosa, tengo mis diferencias con el tema de la iglesia y con los curas, hay cosas que no me gustan. ¿Para usted Álvaro Uribe no es un ídolo? No, Álvaro Uribe es un estadista de primera línea. Ya quisiera yo tener la capacidad de trabajo y la cabeza donde le cabe todo el país, pero hasta en su geografía más mínima. No, aquí no hay ídolos, no hay fanatismo, no hay extrema nada. Aquí lo que hay es ganas de trabajar por este país, de devolverle a la gente que necesita tener una esperanza, de que todos seamos ricos porque la prosperidad es una bendición, de que sí podemos salir adelante. El fanatismo mío es porque sí se puede salir adelante. Bueno, le agradecemos a la doctora María Fernanda Cabal que nos haya regalado estos minutos, nos haya contestado algunas preguntas incómodas seguramente, pero necesarias para terminar de conocer el perfil de una de las políticas que a muchos no les gusta. A muchos les gusta, pero a nadie deja indiferente en esta coyuntura política que vive Colombia hoy.